Bueno, hermanos, vamos a estar hablando y estudiando un poco de Jezabel. Es una mujer, primero, es una mujer que se habla en el libro de Reyes, en Primera de Reyes y en Segunda de Reyes también se habla. Y es una mujer que no era judía, no era israelita, pero se casa con un israelita. Y vamos a hablar de ella porque usualmente en las líderes de las iglesias y de todos los grupos espirituales no deja de haber una Jezabel, dicen, siempre. Y la palabra nos dice en Corintios que nosotros no podemos desconocer las artimañas del enemigo y es necesario que las podamos conocer y que podamos mirar. Porque resulta que a esta época Jezabel no es una mujer, es un espíritu. Jezabel existió una vez y era la esposa del rey Acab, pero luego quedó el espíritu al que le han denominado Jezabel. Y ese espíritu, curiosamente, y lo vamos a ver hoy, y ustedes y yo vamos a poder empezar a analizar de acuerdo a lo que la palabra me dejó escrito, que hay hombres que tienen espíritu de Jezabel. ¡Oh, cómo así! Sí, hay hombres que tienen espíritu de Jezabel, no solo mujeres, porque ya es un espíritu y no tienen que ser afeminados para tener espíritu de Jezabel. Es un espíritu y los espíritus no tienen sexo. Recibe el nombre de Jezabel, pero hay muchos hombres con espíritu de Jezabel. Quizás, dicen los estudiosos que consulté y que trabajé para este tema, ahorita hay más hombres con espíritu de Jezabel que mujeres con espíritu de Jezabel. Y vamos a aprender entonces. ¿Quién fue Jezabel en el tiempo de los reyes? Es la esposa del rey Acab, el rey de Israel. Ella era hija de otro rey, así que era una princesa. Ella venía de la alta alcurnia y pasó a la alta alcurnia. Pasó a ser la princesa de Sidonia, la hija del rey de Sidonia, a ser la esposa del rey de Israel. Entonces era una mujer que tenía toda la etiqueta para conocer el alto mundo y estaba enseñada desde pequeña a que los hombres que estaban junto a ella gobernaran. Es hija de rey y pasa a ser esposa de rey. Entonces ella tiene muy claro en su corazón, en su mente y en su convicción lo que significa dirigir, mandar y gobernar. Por lo tanto, cuando Jezabel sigue en el camino de sus dioses y de su reino, Sidonia, al ella morir, alimentó tanto en su espíritu humano toda esta maldad que cuando ella muere, ese espíritu o esos espíritus que la habían posesionado salen a lugares desiertos a buscar en quién más estar. Y de ahí queda el llamado espíritu de Jezabel. Primera de Reyes 16:31 nos dice y nos presenta a la señorita Jezabel. Dice así: porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Elí Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. El rey Acab de Israel ya venía en malos pasos. Como venía en malos pasos, para él fue muy fácil buscar una mujer fuera de su pueblo. Se emparenta con la princesa de los Sidonios y como ya venía con malos pasos, para él fue muy sencillo adaptarse al pueblo de su mujer. Todo lo que hacía el papá de Jezabel y lo que ellos adoraban y lo que ellos decían, inmediatamente, ¿qué sucede? Él lo empieza a adaptar. ¿Cuál era la costumbre de estas personas en Sidonia? Sus hijos y sus hijas eran pasadas por fuego. Pero antes de ser pasados por fuego, los chicos y las chicas tenían que tener prácticas sexuales con los sacerdotes o sacerdotisas de turno.
Y esto era normal para Jezabel en su tierra. Y Acab, que venía con malos pasos, para él fue normal adaptar todo eso. Y rendir culto, adoración, cánticos y rodilla a Baal. Acab, el rey de Israel. Entonces, cuando Jezabel se casa con Acab, ellos tienen que estar viviendo en Israel o el reino del norte. Recordemos que Israel se dividió en el reino del norte y el reino del sur. El reino del sur, ¿quién lo tenían? 2 tribus, Judá y Benjamín, pequeñitos ellos. Y en Israel las otras 10 tribus, que es donde dicen las tribus dispersas en el mundo, los hijos de Efraín, la multitud de naciones. ¿Y qué pasa? Jezabel y Acab empezaron a llevar al pueblo de Israel a acabar la santidad y romper todo lo que fuera la palabra de Dios. Ellos empezaron a instaurar lugares altos en Israel. Empezaron a instaurar cultos a los Baales. Y al pueblo de Israel no se le hacía tan malo esto. ¿Saben por qué? Porque les estaban hablando de la carne. Y pues que a nosotros nos den la oportunidad de vivir en la carne, estando en una comunidad termina siendo muy cómodo, porque nuestra carne se amolda fácilmente. Y eso es lo que empezó a pasar con Acab y Jezabel, al punto que levantaron 900 profetas a nombre de Baal, y son los que viene a pelear Elías. Cuando leemos bien Primera de Reyes, nos damos cuenta que no eran 450 profetas de Baal, eran 900. 450 de un lado y 450 del otro. Y uno dice, pero ¿cómo así? Eso no lo dice la palabra. Sí lo dice la palabra y lo registra. Y vamos a ir entonces a Primera de Reyes 19 para poder mirar en dónde está esto de los 450 del uno y los 450 del otro. 19 no, 18. Primera de Reyes 18. Ya estamos ahí. Versículo 20. Entonces Acab, era el rey de Israel, convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Y ahí dice, si Baal es Dios, está perfecto. Pero ¿dónde sacamos los 450? Versículo 19. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal, y los 400 profetas de Acera, que comen de la mesa de Jezabel. 900. Usualmente a uno le hablan de los 450. 900 profetas equivocados, idólatras. Esos profetas profetizaban en nombre de Baal y de Acera. Y si vamos a mirar más atrás la historia de los Baales, dice que Baal era como el rey de los dioses. Y a él se le ofrecían todos los sacrificios de vida de las personas. Y Acera viene a ser la misma diosa Astarte, que es la diosa del sexo. Todos los pecados, todas las inclinaciones sexuales por fuera del Señor, de hombre y mujer unidos bajo matrimonio, vienen a estar bajo Acera y Astarte. Entonces imagínense todo lo que humanamente esta mujer Jezabel tenía sembrado en su mente, en su corazón y en su conciencia. Idolatría, vida para los dioses y todo tipo de sexo permitido por sus dioses. Y esto es lo que Acab y Jezabel instauran en Israel. Y uno dice, ¿por qué el pueblo no se levantaba a pelear en contra de esto? Y podría yo preguntar, lo mismo nos está pasando.
¿Por qué hay marchas del orgullo gay? ¿Por qué se están permitiendo a niños, a bebés y les pintan la cara y las manos con el supuesto arco iris, que es para ellos el símbolo de la sodomía? Y uno dice, ¿y nosotros, bien gracias, encerrados, callados, permitiendo todo? ¿En dónde estamos nosotros ejerciendo nuestro derecho como hijos de Dios de cortar esto? Necesitamos el espíritu de Elías. De hecho, antes que venga el Mesías por segunda vez, dice que antes vendrá el espíritu de Elías. ¿Y qué tuvo el espíritu de Elías? El fuego y el celo y la confianza de decir, reúnalos. Y yo también voy a estar ahí. Y vamos a ver cuál de los dos es más poderoso. Sus rodillas y las mías tienen que ser más firmes y más poderosas que las que está mostrando Jezabel en este tiempo. Nosotros necesitamos estar decididos y determinados. Así que así viene la Jezabel que conocemos, la del tiempo de los reyes. Hasta ahí vamos bien y es normal, ¿no? Pero, ¿qué pasa en Apocalipsis, en el mensaje a las comunidades de las que habla Yeshua? Y habla a una comunidad y dice que toleran a esa mujer Jezabel. Así lo dice Apocalipsis. Y vamos a ir entonces allí a Apocalipsis, porque hay una cosa que tiene el Señor contra este espíritu, y es que lo toleran. ¿Estamos nosotros tolerando a Jezabel en este tiempo? Y uno dice, es importante que nosotros podamos mirar esto, porque la palabra nos habla, y pues sería ridículo en este momento pensar nosotros que el Señor está hablando de Jezabel, esta de Primera de Reyes, en Apocalipsis, porque hace ratico se murió, pero muchos años. Entonces, ¿de a dónde el Señor está sacando Jezabel? De ese espíritu del que hablamos. Entonces, vamos a mirar en Apocalipsis 2:20. Yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Preciosas palabras, preciosas palabras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Es imposible que nosotros pensemos para este tiempo del libro de Revelaciones que el Señor está hablando de Jezabel, la esposa de Acab. Está hablando del espíritu que alimentó Jezabel en su vida por tanto tiempo, y cuando ella murió en la carne, quedó rondando en la tierra. Y lo más tremendo, ese espíritu como que nos da sueño, porque lo toleramos y lo permitimos entre las comunidades, porque habla aquí de que profetizan, o sea, hablan palabra de Dios. Hablan palabra de Dios, pero miren que tienen las mismas características de esa mujer de Primera de Reyes. Lleva a las personas a comer sacrificado a los ídolos. ¿Y a qué? A fornicar, a estar haciendo cosas sexuales no permitidas. Así que es el espíritu de Jezabel del que está hablando Yeshua en Revelaciones, no es el de la mujer, porque el espíritu no tiene sexo. Es viento, es ruaj, se mueve sin que nosotros nos percatemos. Pero bendito sea el Señor que hoy podemos estudiar en la palabra qué es ese espíritu de Jezabel, para no dejarnos dominar más de él. Entonces, Jezabel tiene o tenía autoridad para controlar, mandar y hacer muchas cosas en el pueblo. Así fue. Su marido Acab, el rey de Israel, a ella le dio la potestad de organizar.
Esta es una capacidad que el Señor le dio a la mujer. O si no, vamos a Proverbios 31. Quien organiza la heredad y la compra, quien hace telas y vende, quien negocia y quien comercia. Dice Proverbios 31, la mujer extraordinaria, la mujer virtuosa, natural y normal. Que Jezabel tuviera características de administración porque es innata en la mujer. El error era para qué administraba y para qué conducía. Formó una compañía de profetas para Baal y para Astarte. O sea, que por la mujer muchas veces y por Jezabel entra la tibieza a nuestras vidas. Hace algún par de días hablábamos con unas personas que son policías y una de las esposas del policía decía, cuando hay detenidos, uno siempre ve que la primera que se acerca a pelear por sus niños ladrones son las mamás. ¿Y qué dicen siempre? Mi muchacho sano. Iba pasando por esa esquina. Iba pasando por la esquina y justo lo cogen y lo pescan. Pero mi muchacho es sano. Son las mujeres las que siempre están haciendo eso. Así que nosotras debemos tener ese cuidado y de ser administradoras, porque una de las características del espíritu de Jezabel es que nosotros tratamos de tapar al mundo la realidad. Importante esto. Ahora, podemos todas tener esos errores y no quiere decir que tengamos espíritu de Jezabel, pero una de las características del espíritu de Jezabel es que nos cuesta aceptar la realidad y hablarla. Jezabel aprendió de los Baales y de esa diosa del sexo. Y ella que vino a formar personas en esa administración. Pero cuando Elías se presenta al rey Acab y lo llama a reconvenir cuentas y a enderezar el camino, ella permanece fiel y firme y dice no. Y le dice al esposo, perdón, estos son los profetas del Señor. Lo que ellos hablan y sucede. Estos son los profetas del Señor. Y Elías dice, perfecto, veámonos en el monte. Los 450 de Baal y los 450 de Acera. Y allá también voy a estar. Y vamos a mirar entonces el Señor a quién responde y quién hace. Así que una de las características de ese espíritu de Jezabel es que está enceguecida a la realidad. ¿Cuántos hombres están enceguecidos en la realidad hoy en día? Hay más hombres defendiendo cualquier tipo de relación sexual. Con dolor, en nuestra casa presidencial, en estos días, izaron la bandera de la sodomía y la bandera de la pederastia, aprobada por la UNICEF. Y en la UNICEF veo 1 o 2 mujeres y el resto que votan son varones. Vendidos a Astarte, a Acera. Entonces, miren lo importante de saber qué espíritu está operando en cada persona. Y esto no se trata solo de tener discernimiento de espíritus. Cuando podamos tener conocimiento así, es necesario que lo miremos y lo analicemos. El espíritu que recibe estos rumores y este nombre de Jezabel tiene las siguientes características. Entonces vamos a mirar bíblicamente qué vemos y qué características tiene el espíritu de Jezabel, que como lo decía al principio, ahora lo tienen más hombres que mujeres, porque es un espíritu, pero tiene un nombre de una mujer. El espíritu de Jezabel tiene unas características de manipulación, control y envidia. Manipulación, control y envidia. Jezabel, una mujer en el tiempo de los reyes manipuladora, gobernaba a su esposo y esa manipulación no tiene parte física, tiene que ser espiritual. Poder manejar a 900 hombres profetas y que todos la obedecieran, ahí tenía una fuerza espiritual tremenda. Manipulación, control y envidia. ¿Qué envidiaba? El poder del profeta Elías.
Por eso lo detestaba. Decía la palabra que ella no podía resistir a Elías. Envidiaba el poder de Dios en Elías. En cuántos lugares, iglesias, en cuántos fenómenos hay personas que envidian los dones y los talentos de otros. Y por la envidia logran manipular a los pastores de que se sueñan, de que ven, de que vieron una visión, y todo el mundo termina creyendo y dice, no, pastor, es que yo llegué y cuando esa mujer, cuando ese hombre tocaba allá, yo veía cómo demonios se revolcaban. Y el pastor dice, ay, caramba, hay que poner en disciplina al hermano y a la hermana. Y de una vez los van bajando y uno dice, la manipulación, el control y la envidia están en el espíritu de Jezabel. Lo mismo que pasó con la mujer Jezabel y Elías pasa en estos días. Pasa en estos días. ¿Por qué tienen manipulación, control y envidia? Porque son personas rechazadas y abandonadas. Este es un semillero. Cuando una persona ha sido rechazada y abandonada, hay que cuidar mucho su corazón, porque puede alimentar en su espíritu y en su alma el espíritu de Jezabel. Y uno dice, ¿pero por qué? Cuando Jezabel se casa con el rey Acab, sale de su pueblo y el pueblo ya la rechaza. Por lo tanto, ella tiene que venir a formar su compañía de profetas dentro de Israel. Y aprovechó los dones y talentos de los israelitas para hacerlo. Pero era mujer que había sido ya rechazada en su pueblo y que había sido abandonada. Ya no se habla más de su padre ni de nada más. Las personas que vienen con abandono, hay que tener mucho cuidado. Cuando uno habla con pastores de cómo entregan a veces el copastoreo o liderazgo a personas que han sido abandonados y rechazados antes, usualmente esas personas vienen a dar lo que comúnmente se llama golpe de estado. Traicionan, son desagradecidas y se llevan un pueblo. El maestro Isaac Bonilla dividen. El maestro Isaac Bonilla contaba una experiencia personal. Él decía que él estaba en una iglesia donde entró una mujer, le gustó el pastor y se quería casar con ese pastor. Y al tiempo, ella llevó a una amiga a que se congregara. Y el pastor y la amiga se enamoraron y se casaron. Y el maestro Isaac Bonilla decían, qué tremendo que 8 días antes estábamos celebrando el matrimonio del pastor con la amiga de la que lo quería. Y a los 8 días, cuando fuimos a la iglesia, estábamos 5 personas. Mi mamá, mi esposa y yo, junto con el pastor y su esposa, con la que se había casado 8 días antes. El resto de gente en toda la semana, la disque amiga había llamado a todos a sacarlos de ese lugar con mentiras. Entonces uno dice, ella se sintió abandonada y rechazada por el hombre que le gustaba. Y entonces inmediatamente dio golpe de estado. Lo dice el maestro Isaac Bonilla, lo cuenta en una experiencia de cómo este espíritu de Jezabel obra de esa manera. Cuidado con las personas a las que les permitimos las conversaciones, las charlas. Cuando traten de sembrarte esto, es una voz de alerta. Empieza a detectar qué espíritu está operando en esos comentarios. ¿Qué otra condición tiene el espíritu de Jezabel? Es una mujer intimidante. Al punto que logró intimidar al profeta Elías. Lo leemos hoy. En la mañana lo leíamos, como el profeta Elías, después de haber tenido semejante victoria contra los profetas de Baal, él se sintió intimidado y fue y se encerró en una cueva. El espíritu de Jezabel tiene ese poder intimidante. ¿Por qué lo estamos mostrando hoy? Porque nos puede suceder a nosotros. De hecho, de todas las personas que consulté y con las que se estudió Jezabel, todos dicen lo mismo. Usualmente en las congregaciones hay personas con espíritu de Jezabel y tenemos que tener los ojos espirituales muy abiertos, como en el
tiempo de Tamuz y en el mes de Tamuz para detectar eso y no permitir que hagan daño, que no dañen absolutamente a nadie porque son personas intimidantes. Intimidantes. Pudieron intimidar al profeta Elías. O sea, eso a uno puede decir casi es increíble, increíble. Primera de Reyes, capítulo 19. Y vamos a mirar aquí cuán intimidante puede ser el espíritu de Jezabel. Primera de Reyes 19 dice: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: miren, se le acabaron los 900 profetas a doña Jezabel. Y en vez de llorarlos, de preocuparse, de angustiarse por sus familias, de todo eso, este espíritu sobrepasa humanamente lo que puede pasar en uno. Uno se apesadumbra, uno dice: qué matanza tan horrible, ¿cómo así este hombre, cómo hizo esto? Ni siquiera era tanto el control del espíritu que ya había en Jezabel, que ella inmediatamente manda un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Amenazante, ¿no? ¿Y por qué se dice que en este tiempo hay más hombres que mujeres con ese espíritu? ¿Cuántos hombres son rechazados y abandonados y viven, nosotros diríamos, envenenados o con ardor en la herida? ¿Cuántos son intimidantes? Porque el hombre usualmente es más grande que uno. Ya su sola presencia intimida. ¿Cuántos le ponen a uno la cabeza al frente de la de uno para dar un cabezazo? Manipuladores. Cuando van a ir a la iglesia les da el malestar de todo para que la mujer se quede. Controladores. ¿Qué pasa? 10 minutos o la veo. Envidiosos y amenazantes. Mucho hombre así. Si está con otro, la mato. ¿Es para mí o no es para nadie? Y hay mujeres así también. De hecho, las parejas más bravas en este tiempo son las de las lesbianas y los homosexuales. Esos se acaban entre ellos, pero es que están dedicados a ciertos dioses que les dan a todos para tener esa clase de espíritus en ellos. Entonces, mire lo que sucede aquí. Vamos hasta el versículo 3. Viendo pues el peligro, se levantó Elías y se fue para salvar su vida y vino a Beersheba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Mata a 900 y con una mujer se esconde. No era una mujer, es el espíritu que dominaba a Jezabel. ¿Cuántos pastores intimidan a sus ovejas y les amenazan con la ruina eterna, el castigo y el Seol por siempre? Si los abandonan, si dejan de diezmar y ofrendarles, y si no hacen todo lo que ellos digan. El espíritu de Jezabel. En cambio, el Señor es tan lindo como nuestro Señor, tan dulce, que Él no nos intimida ni nos amenaza. Ante su presencia podemos sentir un temor y un pavor de morir por nuestra condición de pecado, pero no porque Él venga a amenazarnos o a dañarnos. El espíritu de Jezabel va a incitar a la seducción, a la impureza sexual y a la fornicación. Hay lugares y comunidades donde no dejan de haber continuamente problemas sexuales. El líder se saca a una mujer casada de la comunidad, el pastor tiene su cuento, llega un noviazgo de jóvenes y caen en fornicación y uno dice todo el tiempo es lo mismo. Allí debe estar operando el espíritu de Jezabel, porque siempre hay un problema de sexo en esa comunidad y en ese ambiente.
Nosotros debemos estar deteniendo el pecado y llamar al pecado pecado. Y si el pecador no quiere convertirse y convencerse, abrirle la puerta, porque no podemos contaminar. Si hay una persona que está en adulterio y es descubierta y no quiere reconvenirse de su pecado, lo más conveniente para el pueblo es sacarla, aconseja Pablo, porque si no mañana ese hombre o esa mujer va a seducir a otros a seguir haciendo lo mismo y cayendo. Y uno dice, eso no puede ser posible. Sí, hay casos donde un hombre tiene a 2 mujeres en la misma congregación y no se dan cuenta. Y es lo más fácil porque dices que yo estoy sirviendo y no me puedo sentar junto a ti, estoy ocupado. Nos vemos allá en la casa, me van a quedar unas reuniones, no puedo. Y luego va a acompañar a la otra a la casa, porque le estaba quedándose en reuniones. Y uno dice, ¿qué está operando allí? Espíritu de Jezabel, perversión sexual. Cuando nada es problema y nada es pecado, hermano. Eso es un problema y allí está un espíritu de Jezabel mostrándose en la comunidad. Nosotros no podemos permitir eso, porque ese espíritu nos incita a las perversiones sexuales. Nada es tan terrible, todo tiene que ser normal. Eso pasa y ya, no. A nivel sexual, lo único que nos puede pasar es pureza y santidad. Y que en todo sea honrosos el matrimonio. Que haya verdad y sinceridad en nuestras vidas. Nosotros no podemos permitir esto. ¿Qué más pasa con el espíritu de Jezabel? El espíritu de Jezabel quiere poder. Quiere poder. Y vamos a ver aquí en Primera de Reyes, versículo 10 al 12. Vive el Señor tu Dios, que no ha habido nación ni reino donde mi Señor no haya enviado a buscarte, y todos han respondido, no está aquí. Y a reinos y a naciones él ha hecho jurar que no te han hallado. El rey Acab y Jezabel estaban buscando a Elías por todos lados. Y cuando un siervo se encuentra a Elías, le dice, no hay lugar en la tierra donde no te están buscando. Ahora, tú dices, Elías, ve y dile a tu amo, aquí está Elías. Acontecerá que luego que yo me haya ido, el Espíritu del Señor te llevará a donde yo no sepa. Y al venir yo y dar las buenas nuevas a Acab, si no te halla, él me matará. Y tu siervo que teme al Eterno tu siervo ha temido al Eterno desde su juventud. Porque estaban buscando tanto a Acab y Jezabel a Elías, porque sabían del poder de Elías y querían hacer 2 cosas. Como los grupos de maldad de este tiempo, o te unes a nosotros o te mueres. O nos das vacuna o se te acaba el negocio. O nos financias o te enviamos una granada y te acabamos. El espíritu de Jezabel siempre tiene y quiere más poder. ¿Por qué van a estar tras de ti y por qué van a luchar tu vida? Porque el espíritu de Jezabel discierne el poder que el Señor le ha dado a su pueblo. Por eso el espíritu de Jezabel siempre está en las comunidades. No está afuera, porque afuera ya están perdidos. En las comunidades donde está el poder de Dios, Él busca adeptos para conquistarlos. Porque el espíritu de Jezabel siempre quiere poder. Siempre quiere poder. Por eso nuestros pies deben estar muy puestos en la tierra. El poder no lo tenemos nosotros. El poder lo tiene el Señor en su espíritu que habita en nosotros. Nosotros no podemos creernos que somos poderosos porque ahí viene nuestra caída. El poder es del Eterno y Él lo hace y lo administra. ¿Qué más pasa con el espíritu de Jezabel? Usa la mentira y usurpa la autoridad. Usa de mentiras y usurpa la autoridad. Miremos Apocalipsis 2:20 y las características que Yeshua muestra que en este tiempo tendrá ese espíritu de Jezabel.
Apocalipsis 2:20. 2:20. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, que se dice, no era profetisa del Eterno. El profeta del Eterno habla palabra del Eterno y Jezabel no lo hacía, pero te lo hacen creer. Por años puedes seguir un pastor, un líder, un predicador, y al cabo de los tiempos te das cuenta que no era enviado del Eterno, que ahí no estaba habitando el Espíritu de Dios, y ha usurpado el poder por mucho tiempo. ¿Cuántas iglesias y comunidades están siendo lideradas por personas que tienen espíritu de Jezabel? Que de ellos en adelante tienen problemas y son promiscuos y tienen líos graves. El espíritu de Jezabel usa la mentira y usurpa la autoridad. Y vamos a ver qué causa este espíritu. Estas son las características del espíritu de Jezabel. Pero vamos a ver qué causa el espíritu de Jezabel en las comunidades y en nosotros. Y si usted está viendo que esas características las tiene su cónyuge, las tiene, hay papás que toda la vida se dedican a manipular, a controlar, a tener envidia. Si usted se va a casar con una persona, le tiene envidia. Ay, ¿se va a llevar mi niña? ¿Mi niño? No, señor. Todo acá son padres intimidantes, han sido rechazados y abandonados, son amenazantes. Si usted se va de la casa, yo me muero. Y si se va a un fin de semana, lo llama a las 10 horas. Es que me broté, es que me siento que me estoy envenenando. Venga, mi hijo, que se me está cerrando la respiración. Niña, ayúdeme, por favor, devuélvase el paseo que... Ay, me dio taticardia, me estoy desmayando. Estoy en las últimas. Y uno dice, es risueño, es risible, pero es cierto. O sea, el espíritu de Jezabel no está solo en unos pastores, en unos líderes de una iglesia. Están en nuestras casas, con hermanos, con padres, con esposas, con esposos. Hay jefes que tienen estos espíritus, te intimidan, te manipulan. Tú te rindes y no tienes tiempo libre, porque tu jefe parece que no puede vivir sin ti. El día que tú dices que no puedes ir a trabajar, es capaz de ir a recogerte y a dejarte. No tiene para el bus, no importa cuál es tu dirección, yo te recojo y yo te llevo. Y pasa. O sea, el espíritu de Jezabel, usualmente pensábamos que estaba en una iglesia, porque siempre las mujeres somos atacadas por eso. Entonces, si es una pastora, si es una líder, tiene el espíritu de Jezabel, es que es mandona. ¿Sí ve cómo manda? El espíritu de Jezabel. Puro espíritu de Jezabel. Y reprenden y cosen y acusen y ayunan y de todo, y no se le sale nada a esa mujer. Es que son las características de una mujer, administrar y potencializar a los demás. Pero el espíritu de Jezabel está en nuestras casas, en nuestras comunidades. Cuidado sus hijos con maestras y maestros con espíritu de Jezabel. Hay niños y niñas que se intimidan por los profesores y que parecen autómatas. Todo lo que diga el maestro, eso hacen. No son obedientes en la casa, pero hay con el profesor de música, hay con el de sociales, con la de educación física. Si les dice bótese de cabeza, ahí hace eso el muchacho. Entonces, en todos lugares está espíritu y tenemos nosotros que andar alerta para prevenir. Porque miren lo que puede causar el espíritu de Jezabel, y lo causó en Elías. Si lo causó en Elías, que era un profeta de Dios, que tenía poder de Dios, que tenía sus ojos espirituales abiertos, que tuvo bien puesto y ceñido su manto para levantarse contra 900 y no cansársele el brazo, se le cansó, pero la adrenalina espiritual le funcionó para matar a espada a 900 profetas de Baal. Tengámonos de atrás nosotros, que poco ayunamos, que poco buscamos de Dios y que poco tenemos sabiduría espiritual. ¿Qué causa el espíritu de Jezabel?
Sometimiento y engaño. Sometimiento y engaño. Elías se sometió y fue engañado. Ella lo amenazó, y cuando alguien nos amenaza, ¿qué busca? O nos doblega o nos hace huir. Pocas veces cuando nos amenazan nos quedamos firmes. ¿Y Elías qué hizo? Ella ni siquiera la escuchó a ella. Un mensajero dijo: ¿qué dice Jezabel? Que ahí los dioses de ella le hagan y le añadan, pero que a usted mañana le va a hacer lo mismo que usted le hizo a los 900. Un mensajero. Pero el mensaje espiritual es tan fuerte que Elías se alargó a huir, corrió. El espíritu de Jezabel hace eso. Nos somete y nos engaña. Quedó engañado Elías. O sea, a Elías se le olvidó el poderoso Dios que le respaldó contra 900 profetas. Y por una salió corriendo. ¡Qué engañado! Pero eso es lo que hace un espíritu. ¿Qué hace un espíritu? La traducción en el hebreo de ruach es viento. Viento. El viento te envuelve. Y uno dice: ¿pero por qué? ¿Pero qué pasó? Es que me sacaron el anillo y yo lo entregué. Ay, tan lindo el anillo, muéstremelo. Y uno: sí, tome. Y uno dice: ¿pero cómo hice eso? Con una persona que... el espíritu te engaña, te envuelve, te enceguece. El viento. No tiene que ponerte cara de cacho, no tienes que mirarle los ojos y decir: y ese está endemoniado. Yo lo vi ahí. No, es un espíritu, es un viento que está alrededor tuyo. Te engaña en tus propios ojos. Te somete. Y uno dice: ¿pero cómo hice esto? ¿Por qué? Te somete. Por eso nosotros tenemos todos los días que estar revestidos por el Espíritu de Dios. Tienes que estar revestido en la palabra y creer. Cuando el Salmo dice que el ángel del Señor acampa alrededor de nosotros y nos defiende, tienes que creer que para que alguien acampe debe tener un campamento. Y un campamento no es un pelagatos. Un campamento son muchos. Lo que tú no puedes discernir, trabajar ni hacer, el campamento de Dios lo puede hacer y cubrirte a ti, aunque tú no lo veas. ¿Qué más hace el espíritu de Jezabel? Produce miedo. Miedo. Lastimosamente, uno ha escuchado ovejas que le tienen miedo al pastor. Un pastor no puede producir miedo. Un pastor te puede llamar a disciplina y se te pueden salir las lágrimas y puedes decir: wow, sí, la equivoqué, me embarré, qué feo que se vio, esto no debió ser. Pero no puede producir miedo. Hablar con tu líder no te puede producir miedo a ti. Porque quien produce miedo es las tinieblas. El espíritu de Jezabel produce miedo. Elías tuvo miedo y huyó. ¿Cómo sería el despertar que tuvo que hacer el Eterno para permitir que se pasara un viento recio, un terremoto, para que Elías pudiera salir como de su éxtasis y de su terror, para entender que en el silbo suave y apacible sí estaba el Eterno? Hombres y mujeres intimidados y con miedo por su marido, por su esposa. Quien te produce miedo es un peligro. Detecta si ahí no está el espíritu de Jezabel. ¿Qué hace el espíritu de Jezabel? Hace huir a la gente. Son aquellos perfectos para dividir, como decíamos hace rato. La gente no solo huye de miedo, la gente huye para evitar confrontaciones. La gente huye cuando se le siembran dudas. No, es que allá me dijeron que hacen esto. No.
que va a venir un judío. No, eso los judíos como que eso queman. Yo he visto en la televisión y a mí me dijeron, eso queman unas cosas y hacen así humo y todo. No, eso matan pollos. No. ¿Qué tal nos inviten a esa reunión y maten un pollo y empiecen a hacerle así un poconón de sangre? Eso me han dicho que hacen. No vayamos. Y la gente huye. ¿Por qué? Porque escuchan rumores. Como Jezabel sabe sembrar. Ese espíritu sabe sembrar rumores perfectos para dividirte. No permitas que se divida tu familia, tu comunidad. No permitas que se dividan las amistades verdaderas que tienes. Enfrenta y encara con el Señor, pero no permitas que el espíritu de Jezabel domine a tu alrededor. ¿Qué más produce el espíritu de Jezabel? Y miremos si eso no está ahorita en los colegios de sus hijos, en las universidades y hasta en las iglesias. Porque ahora hay prédicas para estar tratando la depresión. Taller 1, venga. Taller 2, empiece a decir, bendice alma mía, bendice alma mía. Repítalo. Ese debe ser una, ¿cómo le dicen ahora? ¿A lo que repiten ahora? Un mantra. Ahora hay iglesias que están hablando de mantras. Tienes que repetir eso, repetir y repetir para poder vencer. Desde siempre y para siempre yo he tenido una terapia que he conocido del Eterno. Me rindo y a Él me cambia. Voy a la muerte con Yeshua en el madero y tengo que salir nueva. No hay más terapia. Pregúntenle a Moshe, pregúntenle a Yeshua. Nunca lo encuentro en ningún evangelio sentado mirando la depresión de alguno y dándole tiempo y espacio. Él cambiaba y le decía a la persona, esta es la palabra, ¿sigues o no? Chao. Decisión es lo que necesitamos, pero el espíritu de Jezabel coloca en el ambiente aires de depresión y abandono, al punto que los hombres del Eterno empiezan a decir mentiras. ¿Qué mentira? Y se la creen. Elías dijo, cuando vino el ángel del Señor, ¿y tú qué haces aquí encerrado? Soy el único profeta del Señor Dios Altísimo que está vivo. Ese estaba en una crisis bien fuerte. El ángel nunca creyó, le siguió diciendo, le siguió confirmando. El espíritu de Jezabel te va a hacer sentir único en tu tragedia. No, yo no puedo, soy único. Solo a mí me ha pasado esto, Dios. Soy la única que estoy aquí, soy el único al que me ha sucedido esto, el único que robaron en la tierra. Soy la única persona que no. El espíritu de Jezabel siempre te va a llevar a entrarte en depresión y a que te sientas abandonado, porque serás una presa fácil para el enemigo. Porque después de sentirse uno deprimido y abandonado, le dan a uno ganas de morirse. Hijos de Dios diciendo que no me llevas, acaba ya esta vida conmigo. Uy, es que hasta he tenido pensamientos de cómo acabar mi vida. Jezabel, ese nube de espíritu rodeando tu vida. Espíritu de depresión, abandono y ganas de no vivir. En consejerías le dicen a uno, con lágrimas en sus ojos, es que no le sale una, salen 3 y 4 al mismo tiempo. No quisiera amanecer mañana. No quisiera mañana saber que abrí mis ojos y sigo respirando. Depresión, abandono y ganas de no vivir. Moshe nos confronta. Moshe, no vas a seguir con vida, te voy a recoger, al igual que hice con tu hermano, y tú no vas a entrar al pueblo. Y estaba mirando de lejos ya la entrada. Bienvenido
a la tierra que fluye leche y miel. Está mirando el letrero así grandote con la foto de los frutos, como los vemos aquí en Colombia. Bienvenido al Sumapaz, bienvenido a Ibagué. Así, ya, Moshe dice, bienvenido a la tierra que fluye, semejante su botas en esa foto. Es genial, es que casi la veo. Y el Señor le dice, hey, vas a ser recogido y no vas a entrar a esa tierra. Y Moshe, que no estaba preso de un espíritu de Jezabel ni nada alrededor, le dice, perfecto, mi Señor y Dios, ¿a quién le entrego la autoridad y el mando para entrar al pueblo? Y el Señor le dice a Josué, que en él está tu mismo espíritu, dáselo. Elías venía de matar 900, que el Señor le consumiera el holocausto, y después se encierra una cosa a decir, soy el único. El Señor le dice, ¿el único? He guardado a un poconón de profetas en mi nombre, mijo. ¿Cómo crees que vas a estar hablando esa mentira y esa falsa realidad? El espíritu de Jezabel envuelve tan fuerte tu vida que tú te sientes que nadie más vive eso y que no se puede más. Y lo último que hace el espíritu de Jezabel, y lo vemos en Elías, y aquí es donde vemos el poder espiritual, porque somos seres espirituales con un cuerpo carnal. No somos cuerpos carnales para tratar de vivir vidas espirituales, somos lo contrario, espíritus viviendo en un cuerpo. El espíritu de Jezabel te quita las fuerzas. Físicamente quedas rendido, como si hubieras hecho una sesión de deporte de 5 días seguidos y no puedes pararte. Y lo dice Elías en el relato, en Primera de Reyes 19, así lo manifiesta. Capítulo 19, verso 14 en adelante. Él respondió, he sentido un vivo celo por el Señor Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado. Y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo el Señor, ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. ¿Y no era el rey Acab? Y Elías, el Señor le dice a Elías, ve y vas a ungir a Jehú por rey de Israel. ¿Sabe cuántos años, días y meses duró el reinado de Jehú? 7 días. Y en esos 7 días, Jezabel fue comida por los perros, de modo que nadie la pudo reconocer. Eso lo dice Segunda de Reyes. Y a Eliseo, como Moshe y Josué, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mehola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000, querido Elías, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Elías estaba sin fuerzas y el Señor tuvo que hablarle bien claro. ¿Y dónde dice que se quedó sin fuerzas? Ay, fue el Señor tan lindo que hasta mandó que le dieran de comida. ¿Cómo sería? Hasbe Shalom, que alguna vez llegue yo a ese punto. Guárdeme el Señor. El gozo del Señor es mi fuerza, definitivamente. Pero hay personas a las que sí les ha pasado eso, que no pueden ni siquiera levantarse para prepararse un plato de comida, de la depresión y la tristeza tan grande en la que están. Capítulo 19 de Primera de Reyes, verso 5. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. ¿Cómo estaría de mal Elías?
Y el versículo anterior dice, él se fue por un desierto un día de camino, vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse, oiga, después de matar a 900, de hacerlo, deseaba morirse. Dijo, basta ya, oh Señor, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Entonces él miró y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Nadie lo quería hacer levantar. Y volviendo el ángel del Señor la segunda vez lo tocó diciendo, oiga, levántese y coma, porque largo camino le resta. Se levantó pues, comió y bebió, fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Hemos hablado del número 40 muchas veces, pero hoy estamos hablando del espíritu de Jezabel. Y cuando Yeshua habla en Apocalipsis 2:20 de ese espíritu de Jezabel, hay algo que tiene contra la comunidad. No que esté el espíritu de Jezabel, porque el espíritu de Jezabel está. El Señor lo ha permitido, porque así es Él y Él gobierna sobre todos los espíritus. El problema que tiene contra la iglesia de Tiatira es que soporten a ese espíritu. Tengo contra ti unas pequeñas cosas, que toleras que ese espíritu Jezabel, que se dice profeta, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer y a sacrificar ídolos. Una persona que tiene el espíritu de Jezabel puede ser libre como cualquiera, pero usualmente esas personas han permitido y albergado ese espíritu de Jezabel porque en su interior también quieren tener poder y dominar y reinar, casi como Hasatán con el Señor. Le he dado tiempo para que se arrepienta. El Señor le da tiempo a esas personas que tienen esos problemas para que se arrepientan, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Entonces yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. A sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriño la mente, el corazón, y daré a cada uno según vuestras obras. Nosotros no podemos tolerar el espíritu de Jezabel en nuestras vidas, ni cerca ni lejos. Y si usted y yo hemos detectado hoy personas que tienen ese espíritu de Jezabel en sus vidas, háblenles claro, como Elías le habló a los profetas de ella. Ningún profeta se quiso arrepentir, pero había un siervo del rey Acab y de Jezabel que cuando le habló a Elías le dijo, yo conozco y creo en el Señor Dios de los ejércitos. Elías, por favor, ten misericordia de mí. Y el Señor tuvo misericordia. Así que si usted tiene de verdad y ha podido hoy detectar eso, usted tenga la conciencia de predicar con la fuerza de Elías y luego no huya. Permanezca en el eterno y sea fiel y firme, ministre y no permita que ese espíritu venga a apoderarse. Finalmente, el Señor muestra cómo va a ser el fin de Jezabel. Vamos a ir a Segunda de Reyes, capítulo 9. Versículo 30 al 37. Vino pues Jehú a Jezreel, Jehú, el rey que ungió Elías. Y cuando Jezabel lo oyó, ay, es que hasta última hora friega este espíritu. Miren lo que hace doña Jezabel. O sea, acaban ya al rey Acab y queda ella viva.
Viene el rey Jehú, el rey de ahora. ¿Y ella qué hace? Se pintó los ojos con antimonio, atavió su cabeza y se asomó a una ventana. Hasta último momento va a estar buscando seducir. Y cuando entraba Jehú por la puerta, ella dijo: ¿sucedió bien a Zimri que mató a su señor? Otra pregunta para empezar a amenazar. A Zimri no le había ido bien y trató de decirle al rey: llegue a tocarme y verá. Alzando Jehú entonces su rostro hacia la ventana, dijo: ¿quién está contigo? ¿Conmigo? ¿Quién? Y se inclinaron hacia el rey 2 o 3 eunucos. Jehú no le tuvo miedo a Jezabel y de frente dijo: bueno, ¿quién está conmigo? Hoy el rey de Israel. Y de todos, 2 eunuquitos le dijeron: yo. Y el rey les dijo: échenla abajo. Y ellos la echaron. Menos mal tenía la ventana bien abierta, la promiscua esta, porque la cogieron de patitas y la mandaron abajo, obedeciendo al rey. Y ellos la echaron, y parte de su sangre salpicó en la pared y en los caballos, y él la atropelló. Entró luego y después comió y bebió y dijo: id ahora a ver a aquella maldita y sepultadla, pues es hija de rey. Pero cuando fueron para sepultarla, no hallaron de ella más que la calavera y los pies y las palmas de las manos. Y volvieron y se lo dijeron. Y él dijo: esta es la palabra de Dios, la cual él habló por medio de su siervo Elías Tisbita, diciendo: en la heredad de Jezreel comerán los perros las carnes de Jezabel, y el cuerpo de Jezabel será como estiércol sobre la faz de la tierra en la heredad de Jezreel, de manera que nadie puede decir: esta es Jezabel. Un espíritu que parece fuerte, pero si estamos pegados de la mano de Dios, ese espíritu también tiene que desaparecer de cerca de nuestras vidas y de nuestro alrededor, porque es el Señor el que gobierna y el que tiene el poder sobre todos los espíritus de toda la tierra.